Amados, amadas, les pido en esta hora que por favor vayamos al libro de Santiago en el capítulo 5. Santiago capítulo 5, versículos 13 en adelante. El tema de esta enseñanza es la oración de fe. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia de la Keilah y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre de Yeshua, nuestro Adón. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Amén. El tema de la enseñanza en esta hora es la oración de fe. Hemos venido, amados y amadas, hablando de las diferentes herramientas espirituales que Yahweh nos ha dejado para hacer frente a nuestras batallas del día a día. Y hemos visto también en diferentes enseñanzas que el éxito de muchos líderes que aparecen aquí en las Sagradas Escrituras se debió precisamente a la utilización de dichas herramientas espirituales, tales como el ayuno, la oración, la vigilia, la humillación delante de nuestro Abacadosh, el llanto, el luto, una ofrenda delante del Altísimo, que es un corazón contrito y humillado delante de su presencia, el quebrantamiento, el retiro, la meditación de las Sagradas Escrituras y, por supuesto, amados y amadas, la lectura de la palabra del Señor. Y como ejemplos podríamos mencionar a David, podríamos mencionar a Esther, que se enfrentó a un gran enemigo llamado Amán, y quien para ese entonces ya había emitido junto con el rey un decreto para exterminar a los judíos. De modo que Esther oró y ayunó juntamente con toda la nación y salieron victoriosos de tal evento. Tenemos también a Daniel, que se enfrentó a un séquito de leones ahí en el foso de los leones, y solamente con la oración salió avanti y salió íntegro. Ningún hueso de su cuerpo fue roto. Así como entró Daniel al foso de los leones, así salió literalmente íntegro. Y Daniel, dice la Escritura, que utilizaba la herramienta de la oración 3 veces al día. Oraba hincado. Abría las puertas, las ventanas de su habitación y mirando hacia el oriente, oraba a nuestro Abacadosh 3 veces al día. Y así como Esther y Daniel, podríamos mencionar a Pablo y a Silas, que fueron liberados de la prisión solamente con oración y adoración. Y así como estos líderes podríamos mencionar infinidad de ejemplos en los cuales los líderes utilizaron las herramientas espirituales que Yahweh nos ha dejado para salir avanti y hacerle frente inclusive al decreto de exterminio que estaba ya dictaminado en contra de la nación hebrea, y que mediante el ayuno y la oración pudieron hacerle frente y revertirlo, y lógicamente salir victoriosos.
Asimismo, en el libro de Santiago capítulo 5 se menciona la oración de fe. ¿Y qué dice? La oración de fe salvará al enfermo. Pero ¿qué otros requisitos se requiere cuando utilizamos la herramienta de la oración para que ésta surta efecto, amados y amadas? Además de lo que está mencionando aquí Santiago en el capítulo 5, oración de fe. Es decir, cuando llevamos a cabo la oración es menester que esté acompañada de emuná, de fe, de emuná. No es simplemente elevar una oración al Altísimo y ya, sino que claramente dice la Escritura en Santiago 5:13, la oración de fe. No es nada más, amado y amada, orar por orar y entonces en consecuencia decir ya está hecho y voy a recibir todo aquello para lo cual elevé mi oración. Es menester, amado y amada, que la oración vaya acompañada de emuná, de fe. Es decir, que para que la oración surta efecto hay ciertos requisitos, amado y amada, y de eso quiero hablarte en esta hora. En primera instancia, dice aquí el libro de Santiago 5:13 que la oración debe de estar acompañada de emuná, de fe. Cuando yo oro, cuando tú oras, cuando oramos, debemos de añadirle la emuná. Y quien no tenga fe, dice la Escritura, si alguno no tiene fe, pídala a Dios y Él te dará la emuná. Y en otra parte de la Escritura dice, conforme a tu emuná te será hecho. Es decir, hay grados de fe. E indefectiblemente cada vez que vayamos a utilizar esta herramienta espiritual llamada oración, debe de estar acompañada de fe, de emuná. Ahora, amado y amada, en algunas ocasiones, en algunas ministraciones, he escuchado a algunas personas que dicen, he orado y el Señor no me escucha. He orado y pareciera como que el Señor no oye y no me responde. Yo te pregunto, amado y amada, ¿en qué casos o bajo qué circunstancia Yahweh no responde la oración? Y la respuesta la encontramos en las Sagradas Escrituras. Cuando quien está llevando a cabo la oración no está bien delante de nuestro Abacadosh. Dice en el libro de Juan capítulo 9, versículo 31, y sabemos que Yahweh no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Yahweh y hace su voluntad, a ese oye. Clarísima la palabra, amados y amadas. Juan 9:31. Y sabemos que Yahweh no oye, no escucha a los pecadores, por más de que estén elevando oración. Si la persona está en pecado, ten por cierto que Yahweh ni siquiera va a escuchar la oración. Pero si por el contrario, la persona que está elevando la oración a nuestro Abacadosh es temeroso de Yahweh y se encuentra haciendo su voluntad, ten por cierto que Yahweh va a escuchar tu oración. Y no solo va a escuchar la oración, sino que va a responder la oración. Entonces, amado y amada, ¿por qué Yahweh en muchas ocasiones la gente expresa, he estado orando por años y Yahweh no me responde? Pareciera que ni siquiera escucha mi oración, pues definitivamente no la escucha, ni siquiera escucha la oración cuando la persona se encuentra en pecado, mucho menos la va a responder. Juan 9:31. Y sabemos que Yahweh no oye a los pecadores. Si no oye a los pecadores, mucho menos va a responder la oración de los tales. Así que, amados y amadas, en este tiempo del fin en el que nos encontramos, es menester
que caminemos con un temor reverente delante de nuestro Abacadosh y que estemos indefectiblemente haciendo su voluntad, que estemos caminando en santidad. De lo contrario, Yahweh ni siquiera va a escuchar nuestra plegaria, nuestra oración. Así que mucho menos estemos esperando que nos responda. No va a responder nuestro Abacadosh, ni siquiera va a escuchar la oración de los pecadores. Juan 9:31. En el Salmo 34:15 dice de la siguiente manera: los ojos de Yahweh están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Atentos los oídos de Yahweh a las oraciones de los justos. Y prosigue la escritura en el Salmo 34:17. Claman los justos y Yahweh oye y los libra de todas sus angustias. Así que, ¿qué otro requisito podemos encontrar en las Sagradas Escrituras para que cuando elevemos esa oración de emuná, esa oración de fe, llegue hasta los oídos de nuestro Abacadosh y esa oración tenga una respuesta? Debemos de caminar en justicia, amado y amada. Debemos de honrar a nuestro Abacadosh teniendo fe. No podemos elevar una oración delante de su presencia sin emuná. Y en caso de que no tengas esa emuná o esa fe, dice la Escritura, pídela al Eterno y Él te va a dar esa emuná. ¿Quieres que tu oración tenga una respuesta y sea escuchada por el Altísimo? Camina en justicia, porque los ojos de Yahweh están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. ¿Quieres que Yahweh te libre de todas tus angustias? Camina en justicia y clama al Eterno, porque ciertamente Él te escuchará. Claman los justos y Yahweh oye y los libra de todas sus angustias. Salmo 34:17. Cercano está Yahweh a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras, como con un corazón contrito y humillado. Salmo 145:18. Cercano está Yahweh a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Es menester, amado y amada, que esa oración llena de fe, de emuná, que elevamos al Altísimo, sea con un corazón quebrantado, con un corazón contrito y humillado. Y no solamente Yahweh va a escuchar tu oración, sino que dice la Escritura que Él está cercano a los quebrantados de corazón y Él te salvará. No solamente escuchará la oración, sino que te salvará de todas tus angustias y de la situación o de la adversidad por la cual estés atravesando. Y en el Salmo 66:18 dice así: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, Yahweh no me habría escuchado. No nos engañemos, amados y amadas, Yahweh no puede ser burlado. Todo lo que sembramos es lo que vamos a cosechar. De nada nos va a servir estar utilizando esta herramienta de la oración si estamos caminando por un camino de iniquidad, si estamos caminando por el camino de la injusticia. Yahweh ni siquiera va a escuchar nuestra oración. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, Yahweh no me habría escuchado. Yahweh no habría escuchado la oración. Si estoy caminando por un camino inicuo, Yahweh no va a escuchar mi oración. De balde voy a elevar una oración delante de su presencia. Ni siquiera me va a escuchar, mucho menos va a mirar o a tomar en consideración mi oración o mi petición o mi plegaria. En otras palabras, amado y amada,
Solamente la oración de quien está bien delante de nuestro Abacadosh es una oración poderosa y efectiva. Una oración que va a producir resultados es aquella oración que fue elevada delante de nuestro Abacadosh con emuná, a través de una persona que está caminando en justicia y en cuya vida y en cuyo corazón no hay iniquidad. Y no olvides que en Juan 9:31 dice claramente que todo mundo sabe que Yahweh no escucha a los pecadores. En cambio, Yahweh escuchará a todo aquel que le honra y hace su voluntad. Y no solamente escuchará las oraciones, sino que responderá las oraciones. De modo que ocasionalmente dirigida por el Ruach HaKodesh en algunas ministraciones, cuando las personas me dicen tengo tanto tiempo orando y pareciera que Yahweh no responde porque no he recibido ninguna respuesta, así que yo rápidamente le pregunto, ¿estás caminando en santidad delante del Altísimo? Porque Yahweh no va a dejar de responder nada más por no responder. Si estamos en pecado, ten por cierto que Yahweh ni siquiera va a escuchar la oración. Así de sencillo, amado y amada. Dicho de otra manera, amado y amada, cuando hay pecado en nuestra vida, la herramienta de la oración no funciona. Todo aquel que practica la oración, que utiliza la herramienta espiritual de oración, pero que está caminando en pecado, la oración, la herramienta espiritual de la oración no va a funcionar y no le va a dar resultado. Yahweh ni siquiera va a escuchar su oración, mucho menos le va a responder. Porque el cielo está totalmente cerrado para la tal persona que está caminando en pecado y que pretende o eleva oraciones esperando que Yahweh le responda. Dice claramente la Escritura que Yahweh ni siquiera oye las tales oraciones. Así que te pregunto, amado y amada, ¿cómo está tu vida delante del Altísimo? ¿Has venido elevando oraciones delante de su presencia, estando en pecado y estando cometiendo iniquidad? ¿O has estado caminando en santidad y has estado utilizando la herramienta de la oración con emuná y Yahweh ha venido respondiendo a tus oraciones y a tus plegarias? Hemos visto en otra enseñanza la vida de Saúl, amado y amada, y qué le sucedió a Saúl durante toda su vida. Yahweh jamás le respondió, ni siquiera se dignó a escucharlo. Todo el tiempo que Saúl estuvo viviendo en desobediencia delante de la presencia de nuestro Abacadosh, sus oraciones no fueron contestadas, ni siquiera fueron escuchadas. En Primera de Samuel, capítulo 28, versículo 5, dice así: Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo, y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Yahweh, pero Yahweh no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Yahweh no le respondió a Saúl porque Saúl se encontraba en pecado. Y así hará Yahweh hoy en día contigo y conmigo toda vez que intentemos elevar una oración delante del Altísimo estando en pecado. Ten por cierto que Yahweh ni siquiera va a escuchar la oración, mucho menos estemos esperando que nos responda. Y consultó Saúl a Yahweh, pero Yahweh no le respondió, ni por sueños, ni por los profetas, ni por Urim, por ninguna parte. Ni siquiera escuchó. Saúl ni se había percatado que Yahweh ni siquiera había escuchado su oración. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Ya vimos en la historia de Saúl que Saúl jamás quiso tener una relación con Yahweh, se la pasó toda su vida en desobediencia
y vivía en pecado. De modo, amados y amadas, que para Saúl el cielo se cerró. Cielos de bronce para Saúl. El cielo se bloqueó, se cerró, se hizo de bronce, de modo que la oración de Saúl ni siquiera fue escuchada por Yahweh. Porque Yahweh, dice la Escritura, que solamente escucha las oraciones de quienes le honran y de quienes hacen su voluntad, amado y amada. Y no importa que seas el líder político, no importa que seas el pastor, el Cohen, no importa que seas el líder eclesiástico, el profeta, el apóstol, si no estás caminando en santidad y si no estás honrando al Altísimo, te va a suceder lo que le aconteció a Saúl. No solamente Yahweh no va a escuchar tu oración, sino que espera también que Yahweh no responda a tu oración. Porque grábate muy bien esta escritura, Juan 9:31, y sabemos que Yahweh no oye a los pecadores. Yahweh no oye a los pecadores. Dice en el libro de Isaías 59:2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Elohim, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Tus pecados han hecho ocultar el rostro de Yahweh para que no te escuche la oración. Las iniquidades que se están cometiendo y los pecados hacen división entre el hombre y Yahweh, de modo que Yahweh oculta su rostro para no oír. Claramente dice la Escritura, amados y amadas. Isaías 59:2. ¿Has estado orando y no recibes respuesta? Es muy sencillo. Pídele a Yahweh que a través de su Ruach HaKodesh te examine y te muestre qué pecado o qué iniquidad has estado cometiendo o hay ahí albergado en tu corazón que está provocando que los cielos sean de bronce, se cierren los cielos y Yahweh no pueda escuchar tu oración. Porque la Escritura, amado y amada, es sumamente clara. Si estás cometiendo pecados, iniquidades, algún tipo de injusticia, harás que Yahweh tape sus oídos para no escuchar tu oración. Y hoy en día, dentro del remanente, dentro de las Kehilás, hay muchas personas que al igual de Saúl han escogido el camino de la iniquidad y el camino del pecado y han decidido no arrepentirse de sus pecados y esperan que por asistir un domingo a la Kehilá o en un día de Shabbat, que Yahweh les escuche sus oraciones y algunos hasta le exigen a Yahweh que les responda ipso facto, que les responda de inmediato. No esperen los tales que Yahweh ni siquiera escuche la oración. Es menester que confiesen sus pecados y se aparten de los tales para poder restablecer la comunicación de Yahweh con las personas que han estado caminando en iniquidades y en pecado. La iniquidad, amado y amada, y el pecado, la injusticia, rompen la comunicación con Yahweh para que me lo entiendas mejor. ¿Y qué hace la gente hoy en día que dice que presuntamente es pueblo de Yahweh? Lo mismo que hizo Saúl. Recientemente en una administración con una cierta persona de una cierta nación, me comentó, vine a consultar a Yahweh y estaba ya a punto de ir a consultar a los brujos y a los hechiceros, porque he estado orando y Yahweh no me responde. ¿Por qué no responde, amado y amada? Por lo que acabamos de leer ahora mismo.
El pecado rompe la comunicación con Yahweh, amado y amada. Así que tú que me estás escuchando, si has estado con un pie adentro de la iglesia de la Keilah y otro afuera, consultando como Saúl a los brujos entre semana y yendo el fin de semana a la iglesia, estás en un grave problema. Y no esperes que Yahweh vaya a escuchar tu oración, mucho menos a contestarla bajo ninguna circunstancia. No debemos, amados y amadas, estar en dos aguas, porque entonces ten por cierto que el resultado de tu vida va a ser el mismo que Saúl. Es tiempo del que se llama remanente fiel de Yahweh deje de estar consultando brujos y hechiceros. Y es tiempo de que le confiese su pecado a Yahweh. Vuelvo y reitero, nos encontramos en los tiempos del fin y este tiempo que nos resta sobre la faz de la tierra antes de que se suscite el Natsal es un tiempo de purificación, un tiempo de rectificación para que caminemos en santidad y le pidamos a Yahweh que limpie nuestras vestiduras. Es tiempo de estar dejando de buscar ayuda como Saúl en el infierno porque el cielo se les ha cerrado porque están caminando en pecado. Hoy hago un llamado a todas aquellas personas que han estado frecuentando el ocultismo, a los hechiceros, a los brujos, que hagan un alto en el camino. Deben arrepentirse porque están verdaderamente en serios problemas. Créeme, amado y amada, que Satanás no va a tener piedad ni misericordia de todo aquel y toda aquella que ha estado frecuentando brujos y hechiceros y haciendo una combinación como Saúl. O consulto a Yahweh y si no me responde, bueno, entonces voy con el hechicero. Ve delante de la presencia de nuestro Abacadosh, consulta con tu pastor y aléjate de ese pecado, confiésale a Yahweh y pídele perdón y apártate del mal. No olvides, amado y amada, que destruir, robar y matar, esa es la naturaleza del príncipe de este mundo, de Satanás y de todo aquel que le sirve. Me refiero a los brujos y a los hechiceros y a todo aquel que practica y anda en el mundo del ocultismo. Dice en Primera de Crónicas capítulo 10 versículos 13 en adelante: así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Yahweh, contra la palabra de Yahweh, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina y no consultó a Yahweh. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Saúl, un rey prevaricador, un rey rebelde, un rey que se la pasó toda su vida en contra de la palabra de Yahweh, la cual no guardó, y todavía en el ocaso de su vida se atrevió a consultar a una bruja. ¿Y qué dice la escritura? Y por eso, por esta causa, Yahweh lo mató y traspasó el reino a otro mejor que él, a David. Primera de Crónicas 10:14. No lo olvides, amado y amada que me escuchas. El ir a consultar a brujos, hechiceros, como hizo Saúl, un rey malvado, el primer rey de Israel, a Yahweh no le agrada y es una cosa sumamente seria. Y si tú has estado haciendo la misma combinación que estuvo llevando a cabo Saúl, consultando a Yahweh, y como no le respondía porque se la pasó toda su vida en pecado, entonces déjame ahora utilizar el recurso del ocultismo. No olvides que una vez que traspases esa línea, Satanás vendrá a ti a robarte, a matarte y a destruirte.
Y por el contrario, si te mantienes en el camino de la justicia, en el camino de la santidad, en el camino del temor reverente a Yahweh, Yahweh no solamente escuchará tus oraciones, no solamente responderá tus oraciones, sino que Yahweh te ayudará, te restaurará y te bendecirá. Porque esa es la naturaleza de nuestro Abba Kadosh, totalmente contraria a la naturaleza de Lucifer, el príncipe de este mundo. Dice en Proverbios 15:29, Yahweh está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. Yahweh estaba totalmente lejos del rey Saúl, pero escuchaba en cambio la oración del rey David. Porque Yahweh está lejos de los impíos, Yahweh está lejos de los pecadores, está lejos de los malvados y no va a escuchar sus oraciones jamás, mucho menos las va a responder. En cambio, Yahweh oye la oración de los justos y está atento su oído al clamor de ellos, dice la Escritura. Dice la Escritura en Proverbios 28:9. El que aparta su oído para no oír la Torá, su oración también es abominable. Qué fuertes palabras, amado y amada. Espero que estés entendiendo los requisitos para elevar una oración de fe, de emuná, delante de nuestro Abacadosh y que ésta sea efectiva. Porque quizá todos podemos hacer una oración, todos podemos orar, pero ten por cierto que no todas las oraciones van a ser escuchadas por nuestro Abacadosh, mucho menos las va a responder. ¿Quieres que tu oración llegue hasta el mismísimo trono de nuestro Abacadosh? Entonces, abre tu oído para escuchar y poner por obra la Torá de Yahweh. ¿Quieres que tu oración sea escuchada y respondida por nuestro Abacadosh? Entonces camina en justicia, entonces ten un temor reverente de nuestro Adonai. Entonces apártate del mal y camina en santidad y ten por cierto que tu oración con emuná va a ser escuchada y va a ser respondida por nuestro Abacadosh. Y no estés esperando, amado y amada que me escuchas, que si estás llevando una vida de desobediencia y apartado y apartada totalmente de lo que Yahweh estableció en su Torá, si no estás cumpliendo con los mandamientos, con los preceptos, con los estatutos que Yahweh dejó en su Torá, no esperes que tu oración siquiera sea escuchada, dice la Escritura. Esa oración de las personas que se apartan de la Torá también es abominable. No solamente ellos son abominables, sino la oración que están elevando es abominable. Insisto, amado y amada, Yahweh no escucha las oraciones de quienes insisten y persisten en vivir en pecado. No las escucha, mucho menos las va a responder. Y es muy lamentable, amado y amada, que me escuchas, que el enemigo de nuestras almas, Satanás, Lucifer, ha engañado a muchas personas, haciéndoles creer que sus oraciones, estando en pecado, pueden ser escuchadas por Yahweh y aún Él les puede responder bajo ninguna circunstancia. Te lo estoy mostrando con las Sagradas Escrituras que no es así, como el diablo, Lucifer, Satanás, como lo conozcas, ha hecho creer a muchos. No esperes que tus oraciones, si te encuentras en pecado, Yahweh tan siquiera las vaya a escuchar, mucho menos esperes que te responda. Y la mentira del enemigo ha llegado al grado de hacerles creer a muchos que pueden estarse revolcando en el pecado y que Yahweh va a estar escuchando sus oraciones y respondiéndoles. No es así.
amado y amada. Acorde a las Sagradas Escrituras, no es de esta manera. Vayamos por favor a Isaías capítulo 1, versículo 15. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. O sea, cuando vayas a orar, yo voy a esconderme de ti. Asimismo, cuando multipliques la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Es decir, puedes estar levantando las manos y si ves que no recibiste respuesta, dice aquí en Isaías 1:15, puedes multiplicar la oración, puedes triplicarla, multiplicarla, puedes hacer múltiples oraciones, pero claramente dice Yahweh, no te voy a escuchar. Ni aunque ores una vez, ni aunque multipliques tu oración, no escucharé, porque estás caminando en pecado. Llenas están de sangre vuestras manos. No te voy a escuchar bajo ninguna circunstancia, dice el Eterno. Isaías 1:15. Y en Isaías 59:2 dice así, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Adonai, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro. ¿Para qué? Para no oír. Vuestros pecados han hecho ocultar el rostro de Yahweh para que no te escuche, para que no escuche tu oración. Las iniquidades y el pecado que hay en nuestra vida y en nuestro corazón hacen división entre nuestro Abacadosh y nosotros, de modo que Él no nos va a escuchar, amado y amada. Isaías 59:2. Y prosigue la escritura, Isaías 59:3, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. Así o más claro, amado y amada, ¿quieres que Yahweh responda a tu oración? Apártate de tu pecado y apártate de tu iniquidad. Porque esto es lo que hace división entre Yahweh y los hombres. De modo que el que está cometiendo iniquidades o está cometiendo pecados, hace que Yahweh oculte su rostro para no escuchar su oración, mucho menos responderla. Y para aquellas personas que han tenido la osadía de estar caminando en pecado y han persistido en pecar como el rey Saúl, dice la escritura en Jeremías 11:11, por tanto, así ha dicho Yahweh, he aquí yo traigo sobre ellos mal del que no podrán salir y clamarán a mí y no los oiré. Jeremías 11:11, clamarán a mí y no los oiré. Yahweh no va a escuchar la oración de aquel o aquella que esté caminando en pecado, amado y amada. No esperes ni siquiera que te escuche, mucho menos estés esperando una respuesta. No olvidemos, amados y amadas, que la Biblia es sumamente clara en cualquier tema, pero en este momento, en el tema que nos compete, acerca de la oración. ¿Quieres, amado y amada, que Yahweh responda todas tus oraciones? Camina en santidad. ¿Quieres que Yahweh escuche y responda tus oraciones? Obedece sus mandamientos, sus estatutos, sus preceptos, obedece su Torah. ¿Quieres que Yahweh escuche y responda tus oraciones? Apártate del pecado y de la iniquidad. Es tiempo, amados y amadas, de dejar de estarnos engañando, porque todo aquel que esté caminando en pecado y cometiendo iniquidad puede estar orando sin cesar, puede estar orando hasta el día del juicio y Yahweh jamás va a escuchar su oración, mucho menos la va a responder. Acorde a las Sagradas Escrituras, ya te entregué un sinfín de citas bíblicas en las cuales claramente dice la Escritura
que si hay pecado en tu vida, Yahweh va a cerrar sus oídos para no escuchar tu oración. Yahweh va a cerrar el cielo, va a poner cielos de bronce y tu oración ni siquiera va a ser escuchada. Porque Yahweh, amado y amada, se aleja de los perversos, se aleja de los pecadores, se aleja de los que están presuntamente caminando en sus caminos, pero que en el fondo están cometiendo iniquidades. Es tiempo, amado y amada, que me escuchas, de que te dejes de engañar a ti mismo, porque Yahweh no puede ser burlado, a Yahweh no lo podemos engañar. Porque Yahweh solamente estará atento a las oraciones de los santos, a las oraciones de los justos, a las oraciones de los que están caminando en santidad. Porque los ojos de Yahweh están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Es decir, los ojos de Yahweh están sobre todos aquellos que se gozan, se deleitan en hacer su voluntad, y sus oídos atentos a sus oraciones. Y Yahweh mismo se deleita en responder sus oraciones de inmediato. Sí y solo si estás caminando en santidad. Ahora te pregunto, amado y amada, ¿tú crees que Yahweh va a responder una oración de una persona justa en favor de una persona que insiste en vivir en pecado? Vamos a suponer que tú estás viviendo en pecado, amado o amada que me escuchas, y no has querido arrepentirte de ese pecado que el precioso Ruach HaKodesh te ha venido mostrando, que el Espíritu Santo de Yahweh te ha mostrado en reiteradas ocasiones. Tú piensas que porque recurres a una persona justa, una persona que está en obediencia, caminando en santidad delante del Eterno, va a hacer una oración de intercesión por ti. Y tú crees que Yahweh va a escuchar la oración de la tal persona, ya sea el pastor de tu iglesia, de tu Keilah, que está caminando en justicia, al cual tú acudiste para que haga una oración por ti. ¿Tú crees que Yahweh va a responder esa oración? Aun y cuando el pastor de la iglesia, el Cohen o el líder al cual recurriste está caminando en santidad, ¿tú crees que tú, estando caminando en pecado, Yahweh va a responder la tal oración de ese justo que está intercediendo por ti? ¿Tú crees, amado y amada, que me escuchas, que estás en pecado y que recurres a un líder de tu Keilah, de tu iglesia, para que interceda por ti, y el tal líder está caminando en justicia y rectamente delante del Eterno? ¿Tú crees que Yahweh te va a responder porque acudiste a que una persona que está caminando rectamente delante de la presencia del Altísimo interceda por ti? Pues de igual manera te lo voy a comprobar con las Sagradas Escrituras. ¿Qué dice la Biblia acerca de Abraham? Que Abraham era el padre de la fe y amigo íntimo de Yahweh. Dice la Escritura que Abraham, el amigo íntimo de Yahweh y el padre de la fe, hizo una oración con fe, lógicamente una oración con emuná, pero no pudo impedir esa oración de Abraham, el padre de la fe, que Yahweh destruyera a Sodoma y a Gomorra. Escúchame bien, el padre de la fe, Abraham, el padre de la emuná, hizo una oración de emuná, una oración de fe, y no pudo impedir que Yahweh destruyera a Sodoma y a Gomorra. Pero Abraham también hizo una oración. El padre de la fe hizo una oración de fe. El padre de la emuná hizo una oración de emuná en favor de su sobrino Lot, que vivía en Sodoma y Gomorra. Y Yahweh escuchó la oración de Abraham, del padre de la emuná, que hizo en favor de su sobrino Lot. Ahora yo te pregunto, amado y amada, ¿por qué Yahweh no escuchó la oración del padre de la emuná, esa oración con emuná que hizo Abraham, para que Yahweh no destruyera a Sodoma y Gomorra? ¿Y por qué Yahweh sí escuchó la oración del padre de la emuná, una
oración con emuná en favor de su sobrino Lot. Pues muy sencillo, amado y amada, porque la Biblia dice que Lot era un hombre justo. No así, en ninguna parte de la Escritura dice que las ciudades de Sodoma y Gomorra fueran ciudades justas, sino todo lo contrario, ciudades en pecado, ciudades altamente pecaminosas. Leemos en 2 de Pedro capítulo 2, 6 en adelante. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró a Lot, como dice, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque Yahweh escuchó al padre de la emuná, a Abraham, hacer una oración de emuná, una oración de fe en favor de Lot, porque era justo, así de sencillo. Así que esta es tu respuesta, amado y amada, tú que has estado caminando en pecado y que estás acudiendo a un líder en tu Keilah que está caminando en justicia y en obediencia delante de nuestro Abacadosh, esperando que como Él es justo, como el pastor es justo, el líder es justo, y tú estás esperando que Yahweh responda a la oración del pastor en favor tuyo, si tú estás caminando en pecado, ten por cierto que Yahweh no responderá la oración. Tal y como hizo con Abraham, que no respondió Yahweh la oración del padre de la emuná cuando intercedió por las ciudades de Sodoma y Gomorra para que Yahweh no las destruyese, sino que por el contrario, Yahweh redujo a Sodoma y a Gomorra a cenizas y las puso como ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Por esa razón, amado y amada, Yahweh no respondió la oración del padre de la emuná, su amigo íntimo llamado Abraham. Así que no esperes que vaya a responder la oración de un líder que está caminando en santidad mientras tú estás caminando en pecado. Yahweh no te va a responder, no importa que acudas al mismísimo Abraham. En cambio, el padre de la emuná llamado Abraham oró, hizo una oración con emuná, hizo una oración de fe en favor de su sobrino Lot, y dice la escritura en 2 de Pedro 2:7 que Yahweh rescató a Lot, el sobrino de Abraham, porque éste era un hombre recto, porque Lot era un hombre justo. Y por si aún no te ha quedado claro, amado y amada, te pido que por favor vayamos a Génesis capítulo 20, versículo 7. Yahweh le dice claramente al rey Abimelech lo siguiente: ahora pues, devuelve la mujer a su marido, refiriéndose a Sara, esposa de Abraham, porque es profeta y orará por ti y vivirás. Pero ten por cierto, rey Abimelech, que si no la devuelves, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Prácticamente, amados y amadas, Yahweh le dijo al rey Abimelech: regresa la mujer a su esposo, regrésale a Sara, a Abraham, y él orará por ti, entonces vivirás. Está condicionada la oración, amado y amada, a que el rey Abimelech obedeciera y caminara en santidad delante de nuestro Abacadosh. Primero, rey Abimelech, primero, amado y amada que me escuchas, dice el Señor, primero obedece, después mi siervo justo Abraham, el padre de la emuná, orará por ti y entonces vivirás. ¿Entiendes el proceso? ¿Entiendes los pasos a seguir para que cuando el padre de la emuná o cuando tu líder que está caminando en santidad interceda por ti,
Entonces Yahweh escuche y responda a su oración. Es menester que camines en santidad y que obedezcas al Altísimo y que te partes del pecado. Porque si no, como le dijo Yahweh al rey Abimelech, pero si no la devuelves, Abimelech, puedes estar seguro que tú y todo tu pueblo morirán. Es decir, amado y amada, si no obedeces, puedes estar seguro y segura que tú y toda tu casa morirán. O sea, si persistes en seguir en el pecado, puedes estar seguro y segura que tú y toda tu casa van a morir. Porque entiende, amado y amada, entiende, rey Abimelech, que la oración del padre de la emuná, el padre de la fe, Abraham, va a servir si y solo si tú devuelvas la mujer, tú dejes de estar en pecado. O dicho de otra manera, la oración de tu líder justo, la oración de Abraham, padre de la emuná, va a servir y va a surtir efecto siempre y cuando tú dejes de estar pecando, abandones la mala vida, pero si insistes en seguir pecando y si insistes en seguir cometiendo iniquidad y robando la mujer de tu prójimo, como en este caso, y si insistes en seguir viviendo con la mujer que no tienes que vivir porque no es tuya, o viceversa, amado y amada que me escuchas, con el varón que no tienes que vivir porque no es tuyo, porque es un varón casado que ya tiene esposa, ten por cierto que así acudas al pastor más santo, así acudas al mismísimo Abraham, el padre de la emuná, no te va a servir de nada la oración de los tales justos. Mientras tú, amado y amada, persistas e insistas en vivir en pecado, la oración del líder justo, del pastor justo, no te va a servir de nada. Está clarísimo en las Sagradas Escrituras. Génesis 20, versículo 7 en adelante. Y no me malinterpretes, porque no hay duda de que Yahweh nos ayuda cuando hacemos una oración de intercesión en favor de todo aquel y toda aquella que no conoce a nuestro Abacadosh, para que el mismo Adonai toque sus corazones y estos sean salvos. Pero en cambio, si una persona que ha sido advertida en reiteradas ocasiones para que deje su pecado y persiste en seguir en el tal pecado, la oración de su líder, la oración de su pastor, por más justos que estos sean, no va a servir de nada. Yahweh no va a responder las tales oraciones, y no es porque el líder o el pastor estén en pecado, sino porque la persona que está solicitando la oración está en pecado. Y por si aún no te queda claro, vayamos por favor al libro de Jeremías capítulo 15, versículo 1 en adelante. Si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, ¿no estaría mi voluntad con este pueblo? Échalos de mi presencia y salgan. Y si te preguntaren ¿a dónde saldremos?, les dirás así: ha dicho Yahweh, el que a muerte, el que espada a espada, el que a hambre, y el que a cautiverio. Dicho de otra manera, dice en Jeremías 15:1, aún si Moisés y Samuel se presentaran delante de mí para rogarme por este pueblo, no los ayudaría, dice el Señor. Quítenlos de mi vista, no quiero ni verlos. Salgan de mi presencia, échenlos fuera de aquí, dice el Señor. Jeremías 15:1. Tajantemente está diciendo nuestro Abacadosh: no voy a escuchar ni a Moisés, ni a Samuel,
ni a Abraham, ni a tu líder santo que está dirigiendo tu Keilah. No voy a escuchar a los tales, aunque se presentaran delante de mí para rogarme en oración de intercesión por este pueblo, ni aun que fuera Moisés, ni aun que fuera Samuel, ni aun que fuera Abraham, ni aun que fuera un profeta de los grandes mencionados en las Sagradas Escrituras, no los voy a escuchar y no los voy a ayudar. Fuera de aquí, sáquenlos de mi presencia, échenlos de mi vista. Es tiempo, amado y amada, que esas personas que vienen a solicitar ayuda en las administraciones, que dejen de pecar y que abandonen esa doble vida y esa doble moral que han estado llevando. Es tiempo de que dejen de estar en desobediencia delante de nuestro Abacadosh, porque no funciona así. Yahweh no va a otorgar su bendición, Yahweh no va a escuchar una oración ni de Moisés, ni de Samuel, ni de Abraham, ni de tu líder, por más que estén en santidad, si tú que estás solicitando la oración de intercesión no estás dispuesto ni dispuesta a dejar tu pecado. De modo que aunque el pastor más ungido del planeta ore por ti y te unja e imponga sus manos, no va a funcionar, porque Yahweh no puede ser burlado. Es menester, amado y amada, que tú que vienes a pedir que Yahweh te bendiga, primeramente como el rey Abimelech, dejes y abandones tu pecado. Porque entiende que no se trata del pastor ungido, se trata de tu vida pecaminosa. Entonces, una vez que primeramente abandones tu pecado, puedes recurrir a tu pastor o al profeta que están caminando en santidad, y entonces la oración de ellos de fe, la oración de emuná, será escuchada por el Altísimo y Yahweh te responderá. Y en caso de que estuvieses enfermo, Yahweh te sanará. Pero es menester primeramente, amado y amada que me escuchas, que camines en santidad, que abandones tu pecado y que dejes de una vez por todas de estar practicando iniquidad. Mil gracias por escuchar este mensaje. El eterno Yahweh te continúe bendiciendo.